La llamada de medianoche. El teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada. Pedro Alonso, con sus 42 años y 20 de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía, conocía bien ese tipo de llamadas. Nunca traían buenas noticias. Inspector Alonso, respondió, ya completamente despierto. Pedro, soy Martínez. Tenemos un cuerpo. Y es extraño. ¿Qué tan extraño? Necesitas verlo por ti mismo. Calle Velázquez, 47. El sótano del edificio antiguo. Pedro se vistió en la oscuridad, sin encender la luz para no despertar el vacío que ocupaba el otro lado de la cama. Carmen se había ido hacía 3 años, cansada de despertarse sola, cansada de un marido casado con los muertos más que con los vivos. Ahora él dormía solo, y los muertos seguían siendo su única compañía. Madrid a las 3 de la madrugada era una ciudad diferente. Las calles vacías parecían guardar secretos en cada esquina oscura, en cada callejón silencioso. Pedro conducía su viejo Seat León por las avenidas desiertas, el reflejo de las farolas creando un túnel de luz intermitente. Había algo en el tono de Martínez que lo inquietaba. Raúl Martínez era su compañero desde hacía 5 años, había visto de todo, descuartizamientos, torturas, asesinatos pasionales. Pero esta vez su voz temblaba. La escena del crimen. El edificio de la calle Velázquez era una reliquia del Madrid antiguo, uno de esos inmuebles que sobrevivían milagrosamente a la especulación inmobiliaria. La entrada estaba acordonada, varios coches patrulla con las luces encendidas iluminaban la fachada deteriorada. Martínez lo esperaba en la entrada, su rostro joven marcado por ojeras profundas. ¿Quién encontró el cuerpo?, preguntó Pedro mientras se ponía los guantes de látex. El conserje. Bajó a revisar una fuga de agua y... Martínez se detuvo, buscando las palabras. Pedro, esto es diferente a todo lo que hemos visto. Descendieron por unas escaleras estrechas que olían a humedad y abandono. El sótano era un laberinto de pasillos y cuartos de almacenamiento. La luz fluorescente del equipo forense creaba sombras danzantes en las paredes manchadas de moho. El cuerpo estaba en el centro de lo que parecía haber sido una sala de calderas. Y Martínez tenía razón, era diferente. La víctima, un hombre de unos 30 años, estaba sentado en una silla, las manos atadas detrás de la espalda. Pero lo perturbador no era eso. Era su rostro. Le habían quitado los párpados quirúrgicamente, obligándolo a mantener los ojos abiertos incluso en la muerte. Y en su frente, grabadas con algo afilado, había 3 palabras: veo la verdad. Jesús, murmuró Pedro. La doctora Morales, la forense, se acercó. Muerte por asfixia. Le llenaron la boca con tierra. Tierra de cementerio, específicamente. ¿Cómo lo sabes? Por los restos de flores marchitas mezclados con la tierra. Y hay algo más, Pedro. Le mostró una bolsa de evidencia. Esto estaba en su bolsillo. Era una fotografía antigua, en blanco y negro. Mostraba a un grupo de niños, tal vez de un orfanato o un colegio. Alguien había marcado con un círculo rojo la cara de uno de ellos. Pedro sintió que el mundo se detenía. Conocía esa foto. La había visto antes, hacía muchos años, en el desván de la casa de sus padres. El hombre sin identidad. ¿Tenemos identificación?, preguntó Pedro, tratando de mantener la voz neutral. Ninguna. No llevaba documentos, cartera, teléfono. Nada. Es como si no existiera. Pedro se acercó al cadáver, estudiándolo. Algo en el rostro del muerto le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Era como un recuerdo borroso, algo que su mente se negaba a reconocer. ¿Cámaras de seguridad? El sistema lleva años sin funcionar, respondió Martínez. Este edificio está prácticamente abandonado. Solo quedan 3 inquilinos en todo el inmueble. Pedro sacó su teléfono y fotografió discretamente la imagen antigua. Necesitaba compararla con la que recordaba de la casa de sus padres, aunque ambos habían muerto hacía una década. Quiero que entrevistes a todos los inquilinos, ordenó a Martínez. Y revisa si hay denuncias de personas desaparecidas que coincidan con la descripción. Mientras el equipo forense trabajaba, Pedro exploró el resto del sótano. En una esquina, casi invisible, encontró algo que le heló la sangre, un símbolo dibujado con tiza en la pared. Era un ojo dentro de un triángulo, y debajo, una fecha, 15 de marzo de 2003. Esa fecha. ¿Por qué le resultaba importante?
La visita inesperada. De vuelta en la comisaría, Pedro revisaba los archivos de personas desaparecidas cuando alguien tocó a su puerta. Adelante. Entró una mujer de unos 60 años, elegante, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto. Llevaba un abrigo negro caro y un bolso de marca. Inspector Alonso, soy Elena Vázquez. Creo que el hombre que encontraron esta madrugada es mi hijo. Pedro la estudió. No parecía una madre destrozada por la pérdida. ¿Por qué cree eso, señora Vázquez? Desapareció hace 3 días. Adrián Vázquez. 32 años, 1,80 m, cabello castaño. Hizo una pausa. Y tenía una cicatriz en forma de media luna en la mejilla izquierda. Pedro recordó haber visto esa cicatriz en el cadáver. ¿Denunció su desaparición? No. Adrián tenía problemas mentales. Creía que alguien lo perseguía. Paranoia, decían los médicos. Pero inspector, se inclinó hacia adelante, ¿y si no estaba loco? ¿Y si realmente alguien lo perseguía? ¿Por qué alguien querría perseguir a su hijo? Elena Vázquez abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Por esto. Adrián lo encontró hace 1 mes, en las cosas de su padre fallecido. Desde entonces, cambió. Se obsesionó con algo que llamaba los niños del silencio. Pedro tomó el sobre. Dentro había recortes de periódico de 2003. El titular principal decía, tragedia en el orfanato San Gabriel, 5 niños muertos en incendio. Y en la foto que acompañaba la noticia, Pedro vio algo que lo dejó sin respiración. Era la misma foto que habían encontrado en el bolsillo del muerto. Y uno de los niños marcados no era otro que el propio Pedro Alonso, a los 11 años. Los niños del silencio. ¿Conoce el orfanato San Gabriel?, preguntó Elena. Pedro negó con la cabeza, aunque mentía. Claro que lo conocía. Había pasado 2 años allí después de que sus padres biológicos murieran. Pero era un período de su vida que había enterrado profundamente. Mi esposo trabajaba allí como administrador, continuó Elena. Nunca hablaba de eso. Pero antes de morir, en su delirio final, no paraba de repetir, los niños no debían morir. Fue mi culpa. El fuego fue mi culpa. Señora Vázquez, necesito que me dé toda la información que tenga sobre esto. Está todo aquí, dijo, entregándole una carpeta. Adrián recopiló todo. Nombres, fechas, lugares. Creía que los niños que murieron en el incendio no murieron accidentalmente. Creía que fueron asesinados. Pedro hojeó la carpeta. Había fotos, documentos, notas escritas a mano por Adrián. Y entonces lo vio, una lista de nombres. 5 niños que supuestamente habían muerto en el incendio. Pero junto a la lista, Adrián había escrito, 3 siguen vivos. Los encontré. Y uno de esos nombres era Pedro Alonso. ¿Su hijo lo contactó a usted?, preguntó Elena de repente. ¿Le habló sobre esto? No, señora. Es la primera vez que escucho sobre esto. Pero era mentira. Hacía una semana, Pedro había recibido una llamada extraña. Una voz que no reconoció le había dicho, sé quién eres realmente, Pedro. Sé lo que pasó en San Gabriel. Y pronto, todos lo sabrán. El segundo cuerpo. El teléfono de Pedro sonó. Era Martínez. Jefe, tenemos otro cuerpo. Mismas características. Párpados removidos, tierra en la boca. ¿Dónde? Parque del Retiro. Cerca del Palacio de Cristal. Pedro se levantó. Señora Vázquez, necesito que vaya a identificar formalmente el cuerpo de su hijo. El agente García la acompañará. Salió corriendo hacia su coche. Mientras conducía hacia el Retiro, su mente trabajaba frenéticamente. ¿Quién más sabía sobre San Gabriel? ¿Quién más había sobrevivido? El segundo cuerpo era el de una mujer de unos 40 años. Como el primero, tenía los párpados removidos y la boca llena de tierra. Pero esta vez, el mensaje en la frente era diferente, ella mintió. Y en su mano, apretada, había otra fotografía. La misma del orfanato, pero esta vez con una cara diferente circulada. Pedro reconoció a la niña inmediatamente, Teresa Ruiz, su mejor amiga en el orfanato. La que supuestamente había muerto en el incendio. Pedro, dijo la doctora Morales. Hay algo más. Esta mujer tiene quemaduras antiguas. Muy antiguas. Como de hace 20 años. Pedro se tambaleó. Teresa no había muerto en el incendio.
Había sobrevivido, había vivido todos estos años con otra identidad. Y ahora alguien la había matado. Los recuerdos enterrados. En su apartamento esa noche, Pedro se sentó con una botella de whisky y la carpeta de Adrián Vázquez. Los recuerdos que había suprimido durante décadas comenzaban a emerger. El orfanato San Gabriel. Un lugar de pesadilla disfrazado de hogar para niños abandonados. El director, don Carlos, un hombre con ojos de serpiente y manos que se movían demasiado. La enfermera, Sor María, que les daba pastillas que los hacían dormir días enteros. Y los castigos. Los terribles castigos en el sótano. Pedro recordó la noche del incendio. Pero no fue como dijeron los periódicos. No fue un accidente. Alguien había prendido fuego deliberadamente. Y Pedro sabía quién. Había sido él. A los 11 años, desesperado por escapar, por salvar a los otros niños de lo que les hacían en el sótano, Pedro había iniciado el fuego. Pero algo salió mal. Las puertas que debían estar abiertas estaban cerradas. Los niños que debían escapar quedaron atrapados. Y alguien más sabía la verdad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Un número desconocido. Hola, Pedro, dijo una voz que le resultaba vagamente familiar. O debería decir, número 7. ¿Recuerdas? Así nos llamaban en San Gabriel. Por números, no por nombres. ¿Quién eres? Soy el número 3. Y es hora de que pagues por lo que hiciste. 5 niños murieron por tu culpa, Pedro. Y ahora, 5 adultos morirán. 1 por cada niño. Adrián fue el primero. Teresa la segunda. Quedan 3. Espera, yo no quise matarlos, pero lo hiciste. Y lo peor es que sobreviviste. Te adoptaron, tuviste una vida, una carrera. Mientras ellos se pudrían bajo tierra. Pero yo sobreviví también, Pedro. Y vi lo que hiciste. Vi cómo prendiste el fuego y cerraste la puerta del sótano. Pedro sintió náuseas. No había cerrado ninguna puerta. ¿O sí? Tienes 24 horas para recordar toda la verdad, Pedro. O el próximo muerto será alguien que te importa. ¿Todavía visitas a Carmen los jueves? Qué dulce que sigas enamorado de tu ex esposa. La línea se cortó. La investigación prohibida. Pedro sabía que debería informar sobre la llamada, pedir protección para Carmen, involucrar a más detectives. Pero no podía. Si la verdad sobre el incendio salía a la luz, no solo perdería su carrera. Iría a prisión por homicidio múltiple, aunque hubiera sido un niño cuando ocurrió. Decidió investigar por su cuenta. Los archivos del orfanato San Gabriel deberían estar en algún lugar. Y necesitaba encontrar a los otros supervivientes antes que el asesino. En los archivos municipales, sobornando a un funcionario nocturno, Pedro encontró las cajas polvorientas del orfanato. La lista de niños de 2003 estaba allí. Había 22 niños en total. 5 murieron en el incendio. Pero según los registros de adopción posteriores, solo 14 fueron reubicados. Eso dejaba 3 niños sin contabilizar, además de Pedro. Los que supuestamente murieron eran Teresa Ruiz, número 4, ahora confirmado que sobrevivió y fue asesinada. Miguel Herrera, número 5. Carlos Jiménez, número 6. Ana Delgado, número 8. Luis Moreno, número 9. Y los 3 sin contabilizar. Número 3, el asesino. Número 2, paradero desconocido. Número 10, paradero desconocido. Pedro necesitaba encontrar a los números 2 y 10 antes que el asesino. Pero primero, necesitaba proteger a Carmen, la ex esposa. Carmen vivía en el mismo apartamento donde habían sido felices antes de que los fantasmas de Pedro destruyeran su matrimonio. Cuando abrió la puerta, Pedro vio que no había estado sola. Un hombre en bata salía del dormitorio. Pedro, ¿qué haces aquí? Son las 2 de la madrugada. Carmen, estás en peligro. Necesitas venir conmigo. ¿De qué hablas? ¿Estás borracho? Por favor. No hay tiempo para explicar. Alguien quiere hacerte daño para castigarme. El hombre en bata se acercó. ¿Hay algún problema aquí? No te metas, espetó Pedro, mostrando su placa. Carmen lo miró con esos ojos marrones que una vez lo miraron con amor, ahora llenos de lástima. Pedro, necesitas ayuda. No puedes seguir apareciendo así. Carmen, por favor. 2 personas han muerto.
y tú eres la siguiente si no vienes conmigo. Algo en su desesperación debió convencerla, porque asintió. Dame 5 minutos para vestirme. Mientras esperaba, Pedro recibió un mensaje. Muy bien, número 7. La salvaste por ahora. Pero no puedes salvarlos a todos. El número 2 morirá al amanecer. ¿Lo recuerdas? El niño que lloró toda la noche del incendio porque sabía lo que ibas a hacer. Pedro sintió un escalofrío. Sí, recordaba al número 2. David se llamaba realmente. Un niño pequeño, frágil, que tenía pesadillas terribles. La noche del incendio, David había estado llorando, diciendo que había visto algo malo en sus sueños. ¿Había sido una premonición? ¿O había visto a Pedro preparando el fuego? El amanecer sangriento. Pedro dejó a Carmen en un hotel bajo nombre falso con 2 agentes de confianza. Ella no dejaba de hacer preguntas que él no podía responder. Pedro, ¿qué es todo esto? ¿Qué tiene que ver contigo ese orfanato? Carmen, por favor, confía en mí una última vez. ¿Cómo puedo confiar en ti si me ocultas cosas? Siempre fue así, Pedro. Tus secretos, tus silencios. Por eso nos divorciamos. Pedro la miró, deseando poder contarle todo. Pero, ¿cómo explicarle que el hombre con quien había estado casada era un asesino? Aunque hubiera sido un niño, aunque no hubiera sido su intención. Cuando todo esto termine, te contaré todo. Lo prometo. Carmen lo miró con tristeza. Siempre prometes eso. Cuando termine el caso, cuando atrape al asesino, cuando. Pero nunca termina, Pedro. Siempre hay otro secreto, otro muerto, otro muro entre nosotros. Pedro salió del hotel con el peso de sus palabras. Carmen tenía razón. Había construido su vida entera sobre mentiras y silencios. Y ahora esas mentiras estaban cobrando vidas. Eran las 5:30 AM cuando comenzó a buscar frenéticamente a David número 2 en las bases de datos. Sus manos temblaban mientras tecleaba. El whisky de la noche anterior, y la falta de sueño le pasaban factura. Lo encontró a las 5:47 AM. David Paz, 41 años, psiquiatra infantil especializado en trauma. La ironía era dolorosa, el niño traumatizado se había convertido en sanador de niños traumatizados. Vivía en una casa en Las Rozas, en las afueras de Madrid. Pedro condujo a toda velocidad por la A6, llamando a Martínez en el camino. Necesito backup en Las Rozas. Ya. No hay tiempo para explicaciones. Pedro, ¿qué está pasando? Desapareciste de la escena del crimen, no contestas las llamadas del comisario. Martínez, por favor. Confía en mí. Una vida está en juego. Siempre confío en ti, jefe. Pero me estás asustando. Pedro colgó y pisó más el acelerador. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Morirá al amanecer, había dicho el mensaje. La casa de David era modesta pero acogedora, con un jardín bien cuidado lleno de juguetes infantiles. Probablemente para sus pacientes pequeños. Pedro sintió una punzada de dolor. David había dedicado su vida a ayudar a niños como ellos habían sido. La puerta principal estaba entreabierta. Pedro sacó su arma y entró cautelosamente. ¿David? ¿David Paz? Soy el inspector Pedro Alonso. Silencio. La casa estaba impecable. Fotos de David con niños sonrientes, diplomas en las paredes, una vida construida sobre las cenizas del trauma. En el salón, Pedro encontró una pared llena de dibujos infantiles. Uno le llamó la atención, un niño había dibujado un edificio en llamas y figuras pequeñas en las ventanas. Al pie decía, Mi pesadilla, por Luis, 7 años. Pedro siguió hacia el jardín trasero. Y allí estaba. David estaba en la misma posición que los otros. Sentado en una silla de jardín, párpados removidos, boca llena de tierra. El mensaje en la frente, él sabía. Pero el sol del amanecer le daba un aspecto aún más grotesco, las cuencas vacías parecían mirar directamente al cielo rojo. Pero esta vez había algo más. El asesino había dejado una grabadora en el regazo de David. Pedro la tomó con manos temblorosas y presionó play. Era la voz de David, probablemente grabada bajo coacción. Pedro. Soy David. El número 2. Me obligó a grabar esto antes del final. Quiere que sepas que siempre supe la verdad. Te vi esa noche, 3 noches antes del incendio. Estabas en el sótano con el cuerpo de Ana. La pequeña Ana.
Estaba muerta y tú estabas llorando. Te vi envolver su cuerpo en una manta, y esconderlo en el cuarto de las calderas. Nunca dije nada porque eras mi héroe, Pedro. El único que se enfrentaba al director, el único que nos protegía. Pensé que había una explicación. Durante años, en terapia, me convencí de que había sido una pesadilla. Pero no lo era, ¿verdad? El número 3 dice que tú la mataste. Pero yo no le creo. Había alguien más en el sótano esa noche. Alguien que salió después de ti. Alguien que... La grabación se cortaba. Pedro escuchó de nuevo. David había visto a alguien más. ¿Quién? Una nota estaba clavada en el pecho de David con un antiguo abrecartas. Pedro, David era demasiado bueno para este mundo. Demasiado puro. Incluso ahora, al final, trataba de protegerte. Pero yo sé la verdad completa. Sé lo que hiciste con Ana antes de esconder su cuerpo. ¿Ya lo recordaste? ¿O tu mente sigue protegiéndote de la verdad? Ella te rechazó, ¿verdad? La pequeña Ana. Te dijo que le dabas miedo. Que eras raro. Y tú, el protector, el héroe, no pudiste soportarlo. Quedan 2. El número 10 será el próximo. Lo encontrarás donde todo comenzó. En el sótano donde escondiste tu primer crimen. Y después. Después serás tú. Pero antes de morir, todos sabrán la verdad sobre el héroe inspector Pedro Alonso. La prensa recibirá las pruebas al mediodía. Disfruta tus últimas horas de libertad. Número 3. PD, ¿revisaste bien el sótano del edificio de Velázquez? Hay más sorpresas esperándote. Pedro cayó de rodillas. Los recuerdos emergieron como un tsunami, pero distorsionados, confusos. Veía a Ana muerta, sí. La había encontrado. Pero, ¿la había matado él? No podía ser. Él la quería proteger. Todos los niños le tenían miedo al director, a la enfermera, pero Ana le tenía miedo a... El número 3. Ana le tenía miedo al número 3. De repente, Pedro lo recordó. El número 3 era Roberto. Roberto Mendoza. El niño mayor, el que ayudaba a la enfermera con las medicinas especiales. El que tenía permiso para deambular por el orfanato de noche. Y ahora Pedro recordaba esa noche con claridad cristalina, había encontrado a Ana muerta en el sótano. Roberto estaba allí, llorando, diciendo que había sido un accidente, que Ana había amenazado con contarlo todo sobre las medicinas que le daban a los niños para dormirlos. Pedro, con 11 años y aterrorizado, había ayudado a Roberto a esconder el cuerpo. Y luego, consumido por la culpa y el miedo, había decidido que la única solución era destruir toda evidencia. Por eso el incendio. Pero Roberto había sobrevivido. Y ahora estaba matando a todos los testigos. El regreso al infierno. Pedro volvió al edificio de la calle Velázquez donde habían encontrado el primer cuerpo. El sótano estaba acordonado pero vacío de policías. Usando su llave maestra, entró. El mensaje del asesino había sido claro, había más sorpresas esperando. Pedro exploró más profundamente esta vez, más allá de donde habían encontrado a Adrián. Había una puerta que no habían notado antes, oculta detrás de unas estanterías viejas. La abrió y encontró una escalera que descendía aún más. El subsótano era idéntico al del orfanato San Gabriel. Demasiado idéntico. Alguien lo había recreado perfectamente, las mismas baldosas agrietadas, las mismas tuberías oxidadas, incluso el mismo olor a humedad y desesperación. En el centro había una mesa con objetos, 5 expedientes, uno por cada niño muerto en el incendio. Fotos de ellos, sus historias, sus sueños truncados. Y en cada expediente, una nota dirigida a Pedro. Teresa Ruiz, 10 años. Quería ser bailarina. Murió asfixiada por el humo mientras golpeaba la puerta que tú cerraste. Miguel Herrera, 9 años. Le gustaba dibujar. Murió quemado vivo en su cama porque tú bloqueaste la salida. Carlos Jiménez, 11 años. Tu amigo. Volvió a buscar a los pequeños. Murió como un héroe mientras tú huías como un cobarde. Ana Delgado, 8 años. Ya estaba muerta, gracias a nosotros dos. Pero su cuerpo nunca fue encontrado. Su familia nunca tuvo un funeral. Luis Moreno, 7 años. El más pequeño. Murió llamando a su madre. Una madre que nunca tuvo. Pedro lloró al leer cada expediente. Pero había algo mal en la narrativa de Roberto. Pedro no había cerrado puertas ni bloqueado salidas. Al contrario, recordaba haber abierto todas las puertas antes de iniciar el fuego. Entonces, ¿por qué los niños no escaparon?
Un sexto expediente estaba apartado. Era más nuevo. Al abrirlo, Pedro encontró su propia fotografía actual y un documento que lo dejó helado, su verdadero certificado de nacimiento. No se llamaba Pedro Alonso. Su nombre real era Pedro Mendoza. Era el hermano menor de Roberto. La revelación. Los recuerdos reales, no los manipulados, no los distorsionados por el trauma, finalmente emergieron. Pedro y Roberto eran hermanos. Habían llegado juntos al orfanato después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Roberto, 5 años mayor, había prometido cuidar de Pedro. Pero el orfanato los había cambiado a ambos. Roberto se había aliado con el director y la enfermera, participando en sus experimentos con drogas en los niños. Pedro había tratado de proteger a los más pequeños. Los hermanos se habían distanciado, convertido en enemigos. La noche que Ana murió, no había sido un accidente. Roberto había intentado abusar de ella, y cuando ella se resistió, la había estrangulado. Pedro los había encontrado, y Roberto lo había manipulado, usando su amor fraternal, para ayudarlo a ocultar el crimen. Somos hermanos, Pedro. Familia. La familia se protege. Pero Pedro no pudo vivir con eso. 3 días después, había iniciado el fuego para destruir la evidencia, sí, pero también para destruir el infierno que era ese orfanato. Había abierto todas las puertas. Había gritado para despertar a todos. Pero Roberto había vuelto a cerrarlas. Roberto había condenado a esos niños para castigar a Pedro por su traición. Un ruido lo sacó de sus recuerdos. Pasos en la escalera. Hola, hermanito. Pedro se giró. Roberto Mendoza estaba allí, 20 años mayor, pero con los mismos ojos fríos que recordaba. Roberto. ¿Sorprendido? No deberías. Siempre fui el más listo. Cambié mi apellido, me reinventé. Me convertí en un respetable hombre de negocios. Tengo familia, hijos. Una vida perfecta construida sobre las cenizas de San Gabriel. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Porque Adrián Vázquez me encontró. Ese entrometido empezó a investigar, a hacer preguntas. Iba a exponerlo todo. No podía permitirlo. Pero cuando lo maté, cuando vi su cara de terror, recordé lo bien que se sentía. El poder. El control. Y decidí que era hora de terminar lo que empezamos hace 20 años. Yo no empecé nada. Tú mataste a Ana. Y tú mataste a 5 niños con tu fuego justiciero. ¿Quién es peor, Pedro? Al menos yo solo maté a los que lo merecían. Los que sabían demasiado. Los que iban a hablar. Teresa no merecía morir. David tampoco. Teresa me reconoció hace unos meses en una conferencia. Iba a ir a la policía. David había empezado a recordar demasiado en terapia. Eran cabos sueltos, Pedro. Como tú. Roberto sacó una pistola. Pero no te voy a matar aquí. No, hermanito. Tu muerte será especial. Será pública. Será. El sonido de sirenas interrumpió su monólogo. Martínez y refuerzos habían llegado. Roberto sonrió. No importa. Ya envié todo a la prensa. Miró su reloj, 30 minutos. Toda España sabrá que el inspector Pedro Alonso es un asesino en serie infantil. Tu vida, tal como la conoces, habrá terminado. Y con una agilidad sorprendente, Roberto desapareció por otro pasadizo que Pedro no había visto. Pedro sacó su teléfono. 28 minutos para detener la mayor destrucción de su vida. Pero, ¿cómo se detiene la verdad cuando la verdad es que sí eres culpable? La cuenta regresiva. 28 minutos. Pedro tenía 28 minutos antes de que su vida se derrumbara completamente. Las sirenas se acercaban, Martínez estaría aquí en segundos, y Roberto había desaparecido por los túneles del subsótano como una rata en su laberinto. Pedro tomó una decisión en una fracción de segundo. Sacó su mechero y prendió fuego a los expedientes de los niños muertos. No podía dejar que Martínez los viera, no así. Mientras las llamas consumían los documentos, guardó su certificado de nacimiento real en el bolsillo interior de su chaqueta. Pedro. Martínez bajaba corriendo las escaleras. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué hay fuego? Evidencia comprometida, mintió Pedro. El asesino la roció con gasolina. Tuve que sacarla antes de que se quemara todo. Martínez lo miró con sospecha pero no dijo nada. Había aprendido en 5 años a no cuestionar demasiado los métodos de Pedro. ¿Encontraste algo útil?
El asesino estuvo aquí. Recreó el sótano del orfanato San Gabriel. Está reviviendo algo que pasó hace 20 años. ¿Y tú qué tienes que ver con ese orfanato? Pedro lo miró directamente a los ojos y mintió con la práctica de décadas. Investigué un caso relacionado hace años. El asesino debe haberlo sabido y me está involucrando para desviar la atención. El teléfono de Pedro vibró. Un mensaje de un número desconocido, 20 minutos, hermanito. Tic-tac. El número 10. Martínez, necesito que hagas algo por mí sin preguntas, dijo Pedro mientras subían del sótano. Pedro, me estás asustando. Por favor, confía en mí una última vez. Ve a la redacción de El País, ABC, El Mundo, todos los periódicos principales. Alguien les va a enviar información sobre mí en los próximos minutos. Deténlo. ¿Información sobre ti? Pedro, ¿qué está pasando? Solo hazlo. Pedro casi gritó, luego se controló. Por favor, Raúl. Si alguna vez nuestra amistad significó algo, hazlo. Martínez asintió y salió corriendo. Pedro sabía que no podría detener todo, pero tal vez podría ganar tiempo. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Inspector Alonso. Era una voz de mujer, anciana, temblorosa. Soy Sor Carmen. Era la cocinera en San Gabriel. Sé que no debería llamar, pero vi las noticias sobre los asesinatos y, Dios me perdone, creo que sé quién es el siguiente. Pedro sintió que el mundo se detenía. ¿Quién? María Fernández. El número 10. Sobrevivió al incendio pero quedó dañada. Vive en el psiquiátrico de Leganés desde entonces. Nunca ha hablado desde esa noche, pero dibuja. Dibuja constantemente la misma escena, 2 niños en un sótano, uno sobre el cuerpo de una niña pequeña. ¿Dónde está exactamente? Pabellón C, habitación 47. Pero inspector, tenga cuidado. Hay algo que debe saber sobre esa noche. El fuego no fue como dijeron los informes. ¿Qué quiere decir? El director, don Carlos, estaba vendiendo a los niños. No para adopción. Para otras cosas. Experimentos médicos, algunas veces peores cosas. Roberto Mendoza era su ayudante. Su hermano pequeño, Pedro, trató de detenerlos. Por eso el incendio. Pero Roberto sobrevivió y cambió la historia. Hizo parecer que Pedro era el malo. Pedro casi deja caer el teléfono. Alguien más sabía la verdad. ¿Cómo sabe todo esto? Porque yo ayudé a Pedro. Al Pedro pequeño, quiero decir, a escapar esa noche. Le di las llaves. Le dije dónde estaba la gasolina. Pensé que salvaría a todos los niños. Pero Roberto cerró las puertas después de que Pedro las abriera. Yo lo vi, pero tenía demasiado miedo para hablar. He vivido con esta culpa durante 20 años. Sor Carmen, ¿estaría dispuesta a testificar sobre esto? Sí. Es hora de que la verdad salga a la luz. Pero apresúrese. Si Roberto sabe que María puede identificarlo con sus dibujos. Pedro ya estaba corriendo hacia su coche. El psiquiátrico de Leganés. El hospital psiquiátrico de Leganés era un complejo enorme y deprimente en las afueras de Madrid. Pedro llegó en tiempo récord, mostrando su placa en recepción. Necesito ver a María Fernández inmediatamente. Pabellón C, habitación 47. Lo siento, inspector, pero las visitas son solo con autorización previa y... Pedro golpeó el mostrador. Es una emergencia. Su vida está en peligro. La recepcionista, asustada, llamó a seguridad. 2 guardias lo escoltaron rápidamente al pabellón C. La habitación 47 estaba al final de un largo pasillo que olía a desinfectante y desesperanza. La puerta estaba entreabierta. Pedro entró con el arma desenfundada. La habitación estaba vacía, pero las paredes contaban toda la historia. Cientos, tal vez miles de dibujos cubrían cada centímetro. Todos mostraban la misma escena desde diferentes ángulos, 2 niños en un sótano. El mayor, claramente Roberto, con las manos alrededor del cuello de una niña pequeña. El menor, Pedro, entrando y viendo la escena. Y luego variaciones, Pedro ayudando a esconder el cuerpo, Pedro llorando, Pedro prendiendo fuego, Roberto cerrando puertas, niños golpeando las puertas cerradas, fuego consumiendo todo. En el centro de la habitación, había un dibujo nuevo, aún húmedo de pintura.
Mostraba a Roberto adulto, con una pistola, y una mujer en una silla de ruedas. María se había dibujado a sí misma. Y en la esquina inferior, con letra temblorosa, había escrito: «Viene por mí. Por fin puedo hablar». Un grito resonó desde el jardín. La testigo silenciosa. Pedro corrió hacia el jardín interior del psiquiátrico. María Fernández estaba en su silla de ruedas cerca de la fuente, pero no estaba sola. Roberto estaba detrás de ella, una mano en su hombro, la otra sosteniendo una jeringa. «Un paso más y le inyecto suficiente potasio para parar su corazón», dijo Roberto con calma. María, por primera vez en 20 años, habló. Su voz era ronca, oxidada por el desuso. Pedro. El pequeño Pedro. Pedro la miró confundido, luego entendió. Ella lo reconocía. A pesar del cambio de apellido, de los años, ella sabía quién era él realmente. «Hola, María», dijo suavemente. «Siento haber tardado tanto». «Qué conmovedor», se burló Roberto. «La muda habla y el héroe llora». «¿Sabías que María lo vio todo esa noche, hermanito? Vio cómo me ayudabas. Vio cómo cerré las puertas. Vio todo y nunca dijo nada. Hasta ahora». «Suéltala, Roberto. Esto es entre tú y yo». «No, no lo es. Es sobre la verdad. Sobre quién es el verdadero monstruo. ¿El que mató a una niña en un momento de pasión? ¿O el que mató a 5 para encubrirlo? Tú los mataste cuando cerraste las puertas. Tú los mataste cuando prendiste el fuego». Roberto presionó la jeringa contra el cuello de María. «Pero hay algo que no sabes, Pedro. Algo que nuestra querida María dibujó pero que nunca entendiste». Roberto señaló hacia la pared del edificio donde María había estado dibujando con tiza. Era un dibujo nuevo, enorme, mostraba a un tercer niño en el sótano esa noche. Un niño que ninguno de los dos hermanos había visto. «El número 11», susurró Roberto. «El niño que no existía en los registros. El hijo secreto del director. Él también vio todo. Y él es quien ha estado ayudándome todo este tiempo». Pedro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un cómplice? ¿Otro testigo? «Está mintiendo», dijo María con esfuerzo. «No. Había nadie más». Roberto sonrió. «¿No? Entonces, ¿quién crees que me avisó de que Adrián Vázquez estaba investigando? ¿Quién me dio las direcciones de Teresa y David? ¿Quién ha estado borrando las cámaras de seguridad? ¿Quién envió la información a la prensa miró su reloj, hace 5 minutos?» El teléfono de Pedro comenzó a sonar insistentemente. Mensajes de texto inundaban la pantalla. «Martínez, no pude detenerlo. Está en todas partes. Lo siento». «Se acabó, Pedro», dijo Roberto. «En este momento, toda España está leyendo sobre el inspector que mató a 5 niños. Con pruebas. Fotos. Documentos. Tu confesión grabada de hace 20 años, cuando se lo contaste todo a Sor María en el confesionario». Pedro recordó. Había confesado todo a la monja, creyendo en el secreto de confesión. Pero alguien había estado escuchando. Grabando. «Pero antes de que te arresten», continuó Roberto, «quiero que veas morir a la última testigo». Levantó la jeringa. El tirador oculto. El disparo resonó en el jardín. Pero no fue Pedro quien disparó. Roberto gritó y soltó la jeringa, su mano sangrando. Un segundo disparo le dio en la pierna, haciéndolo caer. Desde el tejado del pabellón, una figura descendió con una cuerda. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por cicatrices de quemaduras, pero con ojos que Pedro reconoció inmediatamente. «¿Teresa? Pero te encontramos muerta». Teresa Ruiz se acercó, manteniendo su arma apuntada a Roberto. «¿Encontraron a mi hermana gemela?» «Sí, teníamos una hermana. El director nos separó cuando llegamos. Ella era el número 12, mantenida en aislamiento. La maté yo para fingir mi muerte cuando supe que Roberto venía por mí». Su voz era fría, sin emoción. «He estado siguiéndote, Pedro. Siguiendo a Roberto. Esperando el momento correcto». Tú eres el número 11, jadeó Roberto desde el suelo. «El hijo secreto del director». Teresa rió amargamente. «No hay ningún número 11, idiota. Eso era otra de las mentiras del director. Inventaba niños en los registros para cobrar más subsidios. Yo lo descubrí investigando. Como descubrí todo lo demás». Se volvió hacia Pedro.
Sé que trataste de salvarnos esa noche. Sé que Roberto cerró las puertas. Y sé que has vivido con la culpa durante 20 años. Pero eso no te absuelve, Pedro. 5 niños murieron por tu decisión de prender ese fuego. Lo sé, dijo Pedro, bajando su arma. Y he pagado cada día por ello. No lo suficiente. Teresa apuntó su arma hacia él. Mi hermana era una de las 5 que murieron. No la gemela que maté hace días, sino mi hermana pequeña, Ana. La pequeña Ana no era solo el número 8. Era mi hermana. Pedro sintió que no podía respirar. Ana Delgado y Teresa Ruiz. Hermanas. Separadas por el sistema, reunidas en la muerte. Por eso Roberto la mató, continuó Teresa. Porque Ana lo vio abusando de mí. Iba a contártelo a ti, Pedro. Tu admiradora de 8 años iba a pedirte ayuda. Pero Roberto la silenció primero. María, desde su silla de ruedas, habló de nuevo. No. No fue culpa de Pedro. Fue mía. Todos la miraron. Yo cerré la primera puerta. Por accidente. Estaba asustada. Corriendo. La cerré. Sin querer. Roberto cerró las demás. Pero yo empecé. Teresa vaciló, su arma temblando. Todos somos culpables, dijo Pedro suavemente. Todos tenemos sangre en las manos. Roberto por matar a Ana. Yo por prender el fuego. Tú por matar a tu hermana gemela. María por cerrar la primera puerta. Pero, ¿cuántas vidas más tienen que perderse? ¿Cuándo paramos? Cuando pagues, dijo Teresa, pero su convicción se debilitaba. El sonido de sirenas llenó el aire. La policía, los medios, todos venían. La confesión pública. En minutos, el jardín del psiquiátrico estaba lleno de policías, periodistas y cámaras de televisión. Pedro estaba esposado, Roberto era atendido por los paramédicos bajo custodia, Teresa había desaparecido en la confusión, y María era protegida por enfermeras. El comisario Vega, jefe de Pedro, se acercó con el rostro pétreo. Pedro Alonso, o debería decir Pedro Mendoza, está arrestado por el homicidio de 5 menores en 2003. Comisario, puedo explicar. Tendrás tu oportunidad en el juicio. Pero ahora, con las cámaras aquí, ¿hay algo que quieras decir? Pedro miró las cámaras. Toda España lo estaba viendo. El héroe caído. El inspector asesino. Y tomó una decisión. Sí. Quiero confesar. Pero quiero contar toda la verdad. Se volvió hacia las cámaras. Me llamo Pedro Mendoza. En 2003, cuando tenía 11 años, viví en el orfanato San Gabriel. Era un lugar de tortura y abuso dirigido por monstruos que experimentaban con niños. Mi hermano Roberto, señaló a Roberto en la camilla, se convirtió en uno de ellos. Mató a una niña de 8 años llamada Ana Delgado porque ella iba a exponer los abusos. Hizo una pausa, el peso de las palabras aplastándolo. Yo, en mi desesperación infantil, decidí quemar el orfanato para destruir la evidencia y liberar a los niños. Pero mi hermano cerró las puertas después de que yo las abriera. 5 niños murieron. He vivido con esa culpa durante 20 años. Me convertí en policía para expiar mi crimen. He salvado vidas, he resuelto casos, he tratado de equilibrar la balanza. Pero nada puede devolver a esos 5 niños. Roberto, desde la camilla, gritó. Está mintiendo. Él los mató. Yo solo era un niño. Pero María, con su voz quebrada por el desuso, habló. Roberto. Mente. Viernes. Todo. Pedro. Trató de salvar. Roberto. Cerró puertas. Yo. También. Culpable. Cerré. Una. Por miedo. Los periodistas estaban frenéticos, gritando preguntas. Pero Pedro solo tenía ojos para una persona entre la multitud, Carmen, su ex esposa, que había venido a pesar de todo. Carmen, dijo, y su voz se quebró. Lo siento. Siento haberte mentido todos estos años. Ella se acercó, las lágrimas corriendo por su rostro. Siempre supe que ocultabas algo terrible. Pero también sé que has dedicado tu vida a ayudar a otros. El hombre que conozco no es el niño que fuiste. Sigo siendo un asesino. Eres un hombre que cometió un error terrible siendo un niño traumatizado. Y has pagado por ello cada día desde entonces. El comisario Vega intervino. Suficiente.
Pedro Mendoza, tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras lo llevaban, Pedro vio a Teresa entre los árboles del perímetro. Le hizo un gesto que solo él entendió: perdón. El juicio mediático. Las siguientes horas fueron un caos. La historia del inspector héroe convertido en asesino de niños estaba en todos los canales. Pero también comenzaron a surgir otras historias. Supervivientes del orfanato San Gabriel comenzaron a hablar. Contaron sobre los abusos, los experimentos, las desapariciones. Sor Carmen apareció en televisión nacional con documentos que había guardado durante décadas. Registros de niños vendidos, de experimentos médicos ilegales, de una red de corrupción que involucraba a políticos y empresarios. El orfanato San Gabriel no había sido un caso aislado. Era parte de una red más grande, una red que Roberto había heredado y continuado. En su celda, Pedro recibió una visita inesperada. Era Teresa, que de alguna manera había convencido a los guardias. ¿Por qué no me mataste?, preguntó Pedro. Porque María tenía razón. Todos somos culpables. ¿Y por qué? Porque vi en tus ojos el mismo dolor que veo en los míos cada mañana. No eres un monstruo, Pedro. Eres otra víctima que trató de ser un héroe y falló. ¿Qué vas a hacer ahora? Desaparecer. Otra vez. Para siempre esta vez. Pero antes, sacó un pendrive. Esto contiene toda la información sobre la red actual. Roberto no trabajaba solo. Hay otros. Muchos otros. Niños siguen desapareciendo. Necesitas detenerlos. Estoy en prisión. No puedo hacer nada. Tu compañero, Martínez. Dale esto. Él continuará tu trabajo. Teresa se levantó para irse, luego se detuvo. Pedro, quiero que sepas algo. Ana te admiraba. Incluso al final, cuando Roberto la estaba. Ella gritó tu nombre. Creía que la salvarías. Y en cierto modo, lo hiciste. Expusiste la verdad. Tarde, pero lo hiciste. Y se fue, dejando a Pedro solo con sus demonios. Prisión provisional de Soto del Real. 6 meses. Pedro llevaba 6 meses en prisión preventiva esperando el juicio. La celda de 2 por 3 metros se había convertido en su mundo. Las paredes grises, el catre duro, el retrete sin privacidad. Para alguien que había sido inspector de policía, la prisión era especialmente peligrosa. Los primeros meses había sufrido 3 intentos de asesinato por parte de criminales que él había encerrado. Pero algo extraño había ocurrido. Los presos comenzaron a escuchar su historia real, la verdad sobre el orfanato San Gabriel, sobre los niños vendidos, sobre la red de corrupción. Y Pedro pasó de ser el ex policía odiado a ser algo más complejo, otro superviviente del sistema. Esa mañana, recibió una visita inesperada. No era su abogado ni Carmen, que venía fielmente cada jueves. Era Martínez, su antiguo compañero, con el rostro demacrado y ojeras profundas. Pedro, necesito tu ayuda. Raúl, no deberías estar aquí. Ya te metiste en suficientes problemas por defenderme públicamente. Martínez se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Han desaparecido 3 niños más. El mismo patrón que describiste. Niños de orfanatos, sin familia, nadie que los busque. La red sigue activa, Pedro. ¿Usaste el pendrive que te dio Teresa? Sí. Y encontré cosas. Cosas horribles. Roberto no era la cabeza. Era solo un tentáculo. Esto llega hasta las más altas esferas. Ministros, jueces, empresarios. Tienen un nombre, el Círculo de San Gabriel. Pedro sintió un escalofrío. El mismo nombre que había visto garabateado en los documentos del director hace décadas. Raúl, tienes que ir a la prensa. A Interpol. A quien sea. No puedo. Tienen gente en todas partes. El último periodista que intentó investigar esto apareció muerto. Suicidio, dijeron. Martínez sacó disimuladamente una carpeta. Necesito tu experiencia. Tu conocimiento sobre cómo operan. Pedro tomó la carpeta. Dentro había fotos de los 3 niños desaparecidos. Todos entre 7 y 10 años. Todos con esos ojos vacíos que Pedro reconocía, niños que habían visto demasiado, demasiado pronto. Hay más, susurró Martínez. María Fernández, la del psiquiátrico. La encontraron muerta ayer. ¿Qué? Pero estaba bajo protección. Suicidio. Pero Pedro, dejó esto. Martínez deslizó un dibujo. Lo hizo con su propia sangre en la pared antes de morir.
El dibujo mostraba un edificio que Pedro reconoció inmediatamente, la antigua fábrica abandonada en las afueras de Madrid donde los niños del orfanato eran llevados a veces para excursiones. Pero en el dibujo, había algo más, túneles subterráneos y lo que parecían ser jaulas. El visitante nocturno. Esa noche, Pedro no podía dormir. Los rostros de los niños desaparecidos se mezclaban con los recuerdos de sus compañeros muertos en el incendio. A las 3 de la madrugada, escuchó un ruido. Su compañero de celda, un anciano ladrón llamado Miguel, roncaba profundamente. Una sombra se movió en el pasillo. Pedro se tensó. Otro intento de asesinato, pensó. Pero la figura que apareció frente a los barrotes no era un preso. Era un guardia, pero no uno que Pedro reconociera. El hombre era joven, tal vez 25 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Inspector Alonso, susurró. O debería decir, número 7. Pedro se levantó de un salto. ¿Quién eres? Me llamo Daniel. Fui el número 21. Llegué al orfanato justo antes del incendio. Tenía 5 años. Sobreviví porque estaba en la enfermería esa noche, con neumonía. Se acercó más a los barrotes. He esperado 20 años para hablar contigo. ¿Por qué ahora? Porque el círculo me reclutó cuando cumplí 18. Pensaron que era uno de ellos. He estado infiltrado desde entonces, recopilando evidencia. Y ahora van a hacer algo grande. Algo terrible. Daniel sacó una llave y abrió la celda. Ven conmigo. No tenemos mucho tiempo. ¿Estás loco? Si escapo, nunca podré probar mi inocencia. No estás escapando. Oficialmente, estás siendo trasladado para un interrogatorio nocturno. Tengo los papeles falsificados. Volverás antes del amanecer. Pero necesitas ver esto con tus propios ojos. Pedro dudó. Podría ser una trampa. Pero los niños desaparecidos. Vamos, dijo finalmente. La fábrica del horror. Daniel condujo por las calles desiertas de Madrid hasta llegar a la zona industrial abandonada. La fábrica se alzaba como un monstruo de hormigón y metal oxidado contra el cielo nocturno. ¿Por qué aquí? Preguntó Pedro. Porque nadie viene aquí. La zona está contaminada por los antiguos vertidos químicos. Perfecta cobertura. Daniel aparcó y sacó 2 linternas. Lo que vas a ver. Prepárate. Entraron por una puerta lateral oxidada. El interior apestaba a humedad y algo más. Algo que Pedro reconocía de sus años como inspector, miedo. El lugar olía a miedo. Daniel lo condujo hasta lo que parecía ser una pared sólida, pero presionó algunos ladrillos en secuencia y se abrió una puerta oculta. Detrás, unas escaleras descendían hacia la oscuridad. Los túneles conectan con los antiguos búnkeres de la guerra civil, explicó Daniel. El círculo los ha estado usando durante décadas. Descendieron durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos. El aire se volvía más denso, más frío. Y entonces Pedro lo escuchó, voces de niños. Llegaron a una ventana de observación que daba a una gran sala subterránea. Lo que Pedro vio lo hizo tambalearse. Había al menos 20 niños en jaulas. No jaulas. Habitaciones con barrotes. Como celdas de prisión en miniatura. Algunos lloraban, otros estaban acurrucados en esquinas, y otros simplemente miraban al vacío con esos ojos muertos que Pedro conocía tan bien. Dios mío, susurró. Esto es solo una estación de tránsito, dijo Daniel amargamente. Los mantienen aquí hasta que los compradores vienen. Algunos van para adopciones ilegales, los más afortunados. Otros. No necesito terminar. Pedro sabía. Órganos, experimentos médicos, cosas peores. ¿Los 3 niños desaparecidos están aquí? 2 de ellos. El tercero ya fue vendido. Pedro sintió la rabia crecer en su interior. La misma rabia que había sentido a los 11 años. La que lo había llevado a prender el fuego. Tenemos que sacarlos. No podemos. No ahora. Hay guardias, cámaras, alarmas. Si intentamos algo, los moverán a todos y nunca los encontraremos. Necesitamos hacerlo bien. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Para que veas la magnitud del problema. Y porque hay alguien aquí que necesitas ver. Daniel lo llevó por otro pasillo hasta una oficina. Dentro, revisando documentos, había una mujer de unos 50 años, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado.
Pedro la reconoció inmediatamente de las fotos de los periódicos. Era la jueza Carmen Delgado. La jueza que llevaría su caso. La jueza y el secreto. La jueza Delgado levantó la vista cuando escuchó pasos, pero no pareció sorprendida de ver a Daniel. Cuando vio a Pedro, sin embargo, palideció. ¿Qué hace él aquí? Siseó. Necesitaba ver, respondió Daniel. Necesitaba entender. Esto es una locura. Si alguien lo ve. Nadie lo verá. Tengo las cámaras en bucle. Pedro dio un paso adelante. Usted es parte de esto. La jueza que va a juzgarme por matar niños es parte de una red de tráfico de niños. La jueza Delgado se levantó, y Pedro vio algo inesperado en sus ojos, lágrimas. No soy parte de esto por elección. Mi hija. Ellos tienen a mi hija. ¿Qué? Hace 5 años, mi hija Laura desapareció. Tenía 15 años. La policía dijo que había huido. Pero un mes después, recibí un video. Estaba viva pero cautiva. El mensaje era claro: hago lo que me dicen o la matan. Pedro sintió que su percepción de todo cambiaba. ¿Por eso va a condenarme? ¿Para mantener su coartada con el círculo? No. Voy a absolverte. La jueza sacó una carpeta. He estado recopilando evidencia durante años. Nombres, fechas, transacciones. Todo. Cuando tu juicio comience, voy a exponerlo todo. En tribunal abierto, con las cámaras de televisión transmitiendo en vivo. La matarán. A usted y a su hija. Mi hija ya está muerta. Su voz se quebró. Recibí la confirmación hace una semana. La mataron hace 3 años. Han estado usando videos viejos para controlarme. Pedro vio en sus ojos la misma determinación que había sentido cuando decidió quemar el orfanato. La determinación de alguien que no tiene nada que perder. ¿Cuándo es la próxima entrega?, preguntó Pedro. Mañana por la noche. Vienen compradores de 3 países diferentes. Incluyendo a alguien que quiere específicamente niños que hayan estado en el sistema de San Gabriel. ¿Qué? ¿Por qué específicamente de San Gabriel? Daniel intervino. Porque los niños de San Gabriel fuimos parte de experimentos. Alteraciones genéticas, pruebas de drogas. Somos especiales. Algunos desarrollamos habilidades inusuales. Memoria fotográfica, resistencia al dolor, otras cosas. Pedro recordó súbitamente que él nunca olvidaba un rostro, un detalle de una escena del crimen. ¿Era eso resultado de los experimentos? El comprador principal mañana es alguien que conoces, dijo la jueza. Alguien que estuvo en San Gabriel contigo. Antes de que pudiera preguntar quién, una alarma comenzó a sonar. El escape. Nos descubrieron. Daniel sacó su arma. Tenemos que salir. Ahora. Podían escuchar pasos corriendo, gritos, puertas abriéndose. Los niños, dijo Pedro. No podemos dejarlos. Si no salimos ahora, no podremos ayudar a nadie, insistió Daniel. La jueza Delgado tomó una decisión. Presionó un botón bajo su escritorio. Acabo de activar la alarma de incendios. Los protocolos dicen que tienen que evacuar a todos, incluidos los niños. Eso nos da una oportunidad. Salieron corriendo de la oficina. Los pasillos se estaban llenando de humo de los aspersores contra incendios. En la confusión, vieron guardias sacando a los niños de las celdas, llevándolos hacia las salidas de emergencia. Pedro vio a uno de los niños desaparecidos, un chico de 8 años llamado Carlos. Sin pensar, corrió hacia él. Pedro, no, gritó Daniel. Pero Pedro ya había agarrado al niño. Un guardia se volvió hacia él, reconociéndolo. Es Alonso. El inspector está aquí. El guardia levantó su arma, pero la jueza Delgado lo golpeó por detrás con un extintor. ¡Corran! Corrieron a través del humo y el caos. Pedro cargaba a Carlos, que estaba demasiado drogado o traumatizado para caminar. Daniel abría el camino, disparando al techo para dispersar a los guardias. Llegaron al coche de Daniel y salieron a toda velocidad. Detrás de ellos, la fábrica era un caos de alarmas y luces. Me has jodido, dijo Daniel. 20 años de infiltración arruinados. Salvamos a un niño. Y condenamos a otros 20. Ahora moverán toda la operación. Nunca los encontraremos. Pedro miró al niño inconsciente en sus brazos.
Había actuado por instinto, como había hecho hace 20 años. ¿Había vuelto a cometer el mismo error? De vuelta en la celda, Daniel dejó al niño en urgencias de un hospital con una nota anónima, luego llevó a Pedro de vuelta a la prisión. Eran las 5 a.m. En una hora comenzaría el recuento matutino. Esto no ha terminado, dijo Daniel mientras Pedro volvía a su celda. El círculo vendrá por ti ahora. Saben que estás vivo, que eres una amenaza. Que vengan. No lo entiendes. No vendrán directamente. Usarán a otros presos. Guardias. Tu abogado. Cualquiera puede ser uno de ellos. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora que tu cobertura está destruida? Desaparecer. Como Teresa. Pero antes, le entregó un teléfono pequeño. Es seguro. Solo tiene un número. Úsalo cuando comience el juicio. Cuando la jueza Delgado haga su movimiento, necesitarás ayuda para salir vivo del juzgado. Pedro escondió el teléfono y volvió a su catre justo cuando las luces de la prisión se encendían. Miguel, su compañero de celda, se despertó. ¿Dónde coño has estado? Susurró. Pedro lo miró sorprendido. Sé que saliste. No soy idiota. Y no eres el primero que hace tratos nocturnos con los guardias. Miguel se sentó. Pero ten cuidado, chaval. Hay rumores. Dicen que alguien importante quiere verte muerto antes del juicio. Alguien de tu pasado. Roberto está en prisión de máxima seguridad. No hablo de Roberto. Hablo del otro superviviente. El que nunca mencionaste. El número 1. Pedro sintió que su sangre se helaba. El número 1. El niño mayor del orfanato. El que desapareció una semana antes del incendio. Siempre había asumido que había escapado o sido trasladado. El número 1 está muerto, dijo Pedro, aunque no estaba seguro. Miguel sonrió con sus pocos dientes. ¿Así? Entonces, ¿por qué alguien que dice ser el número 1 ha estado preguntando por ti en el patio? ¿Por qué los presos más peligrosos de repente tienen órdenes de mantenerte vivo hasta el juicio? ¿Mantenerme vivo? Pensé que querían matarme. Las órdenes cambiaron hace 3 días. Ahora eres intocable. Hasta el juicio. Después. Miguel hizo un gesto de degüello. Pero no en la cárcel. Te quieren fuera. Libre. Para poder casarte como un animal. Pedro se acostó en su catre, su mente girando. El número 1. El niño que nadie recordaba claramente. El que el director trataba con respeto, casi con miedo. El verdadero heredero del Círculo de San Gabriel. La visita de Carmen. Esa tarde, Carmen vino a visitarlo. Se veía cansada, había perdido peso, pero seguía siendo hermosa a los ojos de Pedro. Te ves terrible, dijo ella, intentando sonreír. Tú te ves hermosa, respondió él, y lo decía en serio. Pedro, el juicio es en 3 días. Tu abogado dice que las cosas pintan mal. La opinión pública está dividida. Algunos te ven como un héroe trágico, otros como un asesino de niños. Carmen, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. El día del juicio, no vengas. Promete que no estarás ahí. Carmen lo miró confundida. ¿Por qué? Quiero apoyarte. Por favor. Si alguna vez me amaste, no vayas al juicio. Carmen tomó su mano a través de los barrotes. Todavía te amo, Pedro. Nunca dejé de amarte. Pero tus secretos, tus demonios. No pude competir con ellos. Lo sé. Y lo siento. Siento no haber sido el hombre que merecías. Eras el hombre que amaba. Eso era suficiente. Se levantó para irse. No iré al juicio. Pero Pedro, ten cuidado. Hay algo grande moviéndose. Lo siento en el aire. Como antes de una tormenta. Después de que se fue, Pedro sacó el teléfono que Daniel le había dado. Marcó el único número. ¿Daniel? No. Daniel está muerto. La voz era femenina, familiar. Lo encontraron esta mañana. Accidente de coche. ¿Teresa? Sí. Parece que somos los últimos, Pedro. Tú, yo, y el número 1. ¿Sabes quién es? Tengo sospechas. Pero lo sabremos en el juicio. Estará allí. No puede resistirse. Querrá ver tu caída final. Teresa, la jueza Delgado. Lo sé. Estoy en contacto con ella. Tenemos un plan. Pero Pedro, no todos sobreviviremos a esto. El círculo es demasiado poderoso.
Entonces nos aseguraremos de llevarnos a tantos con nosotros como podamos. Como en el orfanato. No. Esta vez, nos aseguraremos de que los inocentes escapen primero. Teresa rió amargamente. ¿Quedamos inocentes entre nosotros? Los niños en esas jaulas son inocentes. Ellos son los que importan ahora. 3 días, Pedro. En 3 días, todo termina. O todo comienza. La línea se cortó. Pedro miró por la pequeña ventana de su celda. El cielo estaba oscureciéndose, nubes de tormenta acumulándose. Carmen tenía razón. Se acercaba una tormenta. Y esta vez, Pedro no prendería el fuego. Él sería el fuego. El día del juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, supervivientes del orfanato, curiosos. Pedro, esposado, fue llevado al banquillo. Buscó a Carmen con la mirada, aliviado de no encontrarla. Había cumplido su promesa. La jueza Delgado entró. Sus ojos se encontraron con los de Pedro por un segundo. Era la señal. Antes de comenzar, dijo la jueza, hay algo que este tribunal debe saber. Los abogados se miraron confundidos. Esto no estaba en el protocolo. La jueza sacó una carpeta y un pendrive. Durante los últimos 5 años, he sido forzada a participar en una red criminal llamada el Círculo de San Gabriel. Tengo pruebas de tráfico de menores, asesinatos, y corrupción que involucra a ministros, policías y jueces. Y todo comenzó en el orfanato San Gabriel. El caos estalló. Los periodistas gritaban preguntas, los oficiales de seguridad no sabían qué hacer. Una voz resonó desde el fondo de la sala. Suficiente. Todos se volvieron. Un hombre de unos 50 años, elegante, con ojos grises fríos como el acero, caminaba hacia el estrado. Pedro sintió un escalofrío. Lo reconocía, aunque habían pasado 40 años. Era el número 1. Pero ahora tenía otro nombre, ministro Carlos Mendizábal, ministro del Interior. El número 1. Esta farsa termina ahora, dijo Mendizábal. Jueza Delgado, está relevada. Inspector Alonso, o debería decir, número 7, es hora de terminar lo que empezamos hace 20 años. Los guardias de seguridad se movieron, pero no para arrestar a Mendizábal. Se posicionaron bloqueando las salidas. ¿Pensaban que no lo sabíamos? Continuó Mendizábal. Cada movimiento, cada plan. Daniel trabajaba para mí. Su infiltración era mi manera de controlar a los disidentes. Pedro sintió náuseas. Daniel los había traicionado. ¿Por qué? Preguntó Pedro. Eras uno de nosotros. Un niño del orfanato. Mendizábal sonrió. No era uno de ustedes. Yo era el hijo del director. El heredero del imperio. Pero necesitaba legitimidad. Así que me convertí en víctima, luego en salvador, luego en ministro. Y ahora, controlo todo. Un disparo resonó. Mendizábal cayó, sangre brotando de su hombro. Teresa estaba en la galería superior, con un rifle. La verdad saldrá, gritó Teresa. Pero más guardias aparecieron. Teresa tuvo que huir. En la confusión, Pedro vio su oportunidad. Se levantó, las esposas de alguna manera abiertas, la jueza le había deslizado la llave. Tengo las pruebas, gritó Pedro a las cámaras que seguían transmitiendo. El ministro del Interior dirige una red de tráfico infantil. Los niños están en la fábrica abandonada del Polígono Sur. Vayan ahora. Mendizábal, sangrando, sacó una pistola. Siempre fuiste un problema, Pedro. Como esa noche en el orfanato. Deberías haber muerto con los otros. Ellos murieron porque Roberto cerró las puertas. No. Murieron porque yo las cerré. Roberto era solo mi instrumento. Como lo fue Daniel. Como lo son todos. Pedro sintió la rabia antigua surgir. Mataste a 5 niños. Sacrifiqué 5 para salvar un imperio. Un imperio que ahora controla el destino de miles. El último sacrificio. La policía real, alertada por las transmisiones en vivo, comenzaba a llegar. Mendizábal estaba acorralado. Tomó a la jueza Delgado como rehén. Un paso más y la mato. Pedro se acercó lentamente. Ya se acabó, Carlos. O debería decir, número 1. Tu imperio está cayendo. En este momento, la policía está rescatando a los niños de la fábrica. Siempre hay más fábricas. Más niños.
Más compradores. No pueden detener esto. Tal vez no. Pero podemos detenerlo a usted. Pedro se abalanzó. Mendizábal disparó. La bala atravesó el pecho de Pedro, pero su impulso lo llevó hasta Mendizábal. Forcejearon. Un segundo disparo. Pedro cayó, sangre extendiéndose por su camisa. Pero sonreía. Porque el segundo disparo no había sido de Mendizábal. La jueza había tomado el arma y disparado al ministro. Mendizábal cayó, mirando a Pedro con odio hasta el final. Nos veremos en el infierno. Número 7. Tal vez. Pero los niños estarán a salvo. Los últimos momentos. Pedro yacía en el suelo del tribunal, su vida escapándose. Las cámaras seguían grabando. España entera veía morir a su héroe caído. Carmen había entrado corriendo, ignorando su promesa. Tomó a Pedro en sus brazos. No debías venir, susurró él. No podía dejarte morir solo. Martínez estaba ahí también, llorando abiertamente. Los encontramos, Pedro. Los niños. Están todos vivos. Los salvaste. Teresa apareció, herida pero viva. Lo hicimos, Pedro. El círculo está roto. Pedro tosió sangre. No. No está roto. Solo. Herido. Siempre habrá otros. Prometan. Prometan que seguirán luchando. Lo prometemos, dijeron todos. Pedro miró a Carmen por última vez. Perdóname. Por todo. Te perdono. Te amo. Siempre te amé. Pedro cerró los ojos. Vio a los 5 niños del incendio. Ana, Miguel, Carlos, Luis, y la verdadera Teresa. Lo esperaban. Lo siento, les dijo. Te perdonamos, respondieron. Ahora descansa. Pedro Alonso, nacido Pedro Mendoza, el número 7, murió a las 11:47 de la mañana en la sala del tribunal, habiendo finalmente expiado sus pecados. Epílogo. Un año después, en el mismo tribunal, Roberto Mendoza fue condenado a cadena perpetua. Cientos de miembros del círculo fueron arrestados. La fábrica fue demolida, y en su lugar construyeron un memorial para todos los niños perdidos. Carmen publicó las memorias de Pedro, donando las ganancias a víctimas de tráfico infantil. Teresa desapareció, pero cada año, en el aniversario de la muerte de Pedro, aparecen flores frescas en su tumba. Martínez lidera ahora una unidad especial dedicada a encontrar niños desaparecidos. La llama Unidad 7. Y en el orfanato San Gabriel, ahora un museo, hay una placa. En memoria de todos los niños que sufrieron aquí. Y en honor de Pedro Alonso, quien llevó su culpa hasta el final y murió para que otros vivieran. A veces, el fuego que destruye también purifica. La verdad, al final, los hizo libres. Pero el precio fue alto. Como siempre lo es,